Bienvenidos a Historias de la Cripta. Esta noche les traigo 3 relatos que los harán pensar 2 veces antes de adentrarse en la oscuridad del bosque. Prepárense para experimentar el miedo y lo desconocido. Apaguen las luces, pónganse cómodos y escuchen atentamente. Primer relato: La sombra en el sendero. En una pequeña aldea al borde de un vasto bosque, los aldeanos evitaban salir después del anochecer. Contaban historias sobre una sombra sin forma que acechaba a los incautos que se atrevían a caminar por los senderos bajo la luz de la luna. Se decía que esta sombra no era solo una presencia oscura, sino un ser antiguo y malévolo, atraído por el miedo y el desespero de sus víctimas. Carlos, un joven valiente y escéptico, decidió desafiar las advertencias. Armado con una linterna y un cuchillo, se adentró en el bosque. Había escuchado las historias desde niño, pero nunca les dio crédito. Esta noche, sin embargo, se propuso demostrar que no había nada que temer. Mientras caminaba, los sonidos del bosque nocturno lo rodeaban. El crujir de las hojas bajo sus pies, el ulular de los búhos y el murmullo del viento entre los árboles. A medida que avanzaba, la linterna comenzó a parpadear. Carlos se detuvo y la sacudió, intentando que volviera a funcionar correctamente. Fue entonces cuando escuchó un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Era como si el viento mismo estuviera hablando su nombre. Carlos. El joven miró a su alrededor, tratando de localizar el origen del sonido, pero no vio a nadie. La linterna dejó de funcionar de repente, dejándolo en completa oscuridad. En la penumbra, notó una figura oscura que se movía entre los árboles, acercándose cada vez más. Intentó encender la linterna nuevamente, pero fue en vano. Desesperado comenzó a correr. El bosque parecía un laberinto sin fin. Cada árbol y cada rama parecían iguales, sin ofrecer ningún punto de referencia. La sombra parecía deslizarse sin esfuerzo, siempre a su lado, sin importar cuánto corriera. Los murmullos ininteligibles y los susurros helaron su sangre. Sentía su respiración acelerada y el corazón latir con fuerza en su pecho, mientras los murmullos se hacían más fuertes y más claros. «Carlos, ven conmigo». Justo cuando pensó que no podría escapar, tropezó y cayó. El impacto le hizo perder el cuchillo, que se deslizó fuera de su alcance. Al levantar la vista, la sombra estaba encima de él. Una mano fría y espectral lo tocó, y su visión se oscureció. Los aldeanos encontraron a Carlos a la mañana siguiente, en el mismo lugar donde había caído, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Nunca volvió a hablar, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Desde ese día, nadie más se atrevió a caminar por el sendero del bosque de noche. La sombra seguía allí, esperando pacientemente a su próxima víctima. Los susurros del viento. María y Lucía eran mejores amigas desde la infancia. Siempre se aventuraban juntas al bosque para explorar y disfrutar de la naturaleza. Conocían cada sendero, cada árbol y cada claro. Una tarde, decidieron quedarse hasta el anochecer para observar las estrellas y contar historias. Se sentaron en un claro, conversando y riendo, mientras el sol se ponía. La noche llegó rápidamente, envolviendo el bosque en una oscuridad profunda y silenciosa. Mientras observaban el cielo estrellado, notaron un cambio en el viento. Soplos fríos llevaban susurros que no parecían naturales, como si las mismas sombras del bosque estuvieran susurrando secretos antiguos. Al principio, las chicas trataron de ignorarlo, atribuyéndolo al viento que soplaba a través de los árboles. Sin embargo, los susurros se hicieron más insistentes, pronunciando sus nombres en un tono gutural y espeluznante. María, Lucía,
Los pelos de la nuca se les erizaron y una sensación de miedo las invadió. Se levantaron rápidamente y comenzaron a caminar de regreso, pero los susurros se convirtieron en gritos desgarradores, resonando en sus oídos como si alguien estuviera justo detrás de ellas. El camino que conocían tan bien parecía alargarse interminablemente, y los árboles, que antes eran familiares, ahora parecían retorcidos y amenazantes, cerrándose a su alrededor. Las ramas se movían como si estuvieran vivas, bloqueando su paso y arañando sus pieles. Los gritos se transformaron en risas malignas y sombras danzantes las rodearon, moviéndose en un macabro y caótico ballet. María, aterrorizada, empezó a correr, pero Lucía no pudo moverse, paralizada por el miedo. Sentía como si algo invisible la estuviera sujetando, impidiéndole seguir a su amiga. Desesperada, María gritó el nombre de su amiga, pero solo el eco de las risas le respondió. Trató de regresar, pero cada paso parecía llevarla más lejos de Lucía. Cuando finalmente llegó al borde del bosque, los sonidos cesaron abruptamente. Todo estaba en un silencio inquietante, roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada. Corrió hacia la aldea en busca de ayuda, convencida de que su amiga aún podía ser rescatada. Sin embargo, cuando regresaron con linternas y herramientas, Lucía había desaparecido sin dejar rastro. Solo encontraron su collar colgando de una rama, balanceándose suavemente como un siniestro recordatorio. Los aldeanos buscaron durante días, pero no encontraron ningún rastro de Lucía. Algunos decían que había sido llevada por los espíritus del bosque, otros que había sido víctima de alguna criatura antigua y olvidada. María nunca dejó de buscar a su amiga, pero el bosque parecía haberse tragado todos los secretos y respuestas. Desde entonces, nadie en la aldea se quedó en el bosque después del anochecer, temerosos de los susurros del viento y de lo que podría acechar en las sombras. El guardián del bosque. En un pueblo cercano al bosque se hablaba de un antiguo guardián, un espíritu protector que castigaba a aquellos que dañaban la naturaleza. La leyenda decía que el guardián había sido un druida en tiempos antiguos, dedicado a proteger el equilibrio del bosque. Con el paso del tiempo, su espíritu se había fusionado con el bosque, convirtiéndose en su eterno vigilante. Pablo, un cazador furtivo, se burlaba de tales cuentos. Creía que eran solo historias para asustar a los niños y mantener alejados a los curiosos. Una noche, decidió desafiar la leyenda y adentrarse en el bosque para cazar. Llevaba consigo su rifle y varias trampas, decidido a llevarse una buena presa. Después de varias horas sin éxito, Pablo finalmente avistó un ciervo majestuoso. Justo cuando apuntaba con su rifle, sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente y vio a un hombre alto y delgado, con ojos brillantes y una expresión severa. El hombre vestía ropas antiguas, cubiertas de musgo y hojas, como si fuera una parte del bosque mismo. Sin mediar palabra, el guardián levantó una mano, y Pablo sintió que su cuerpo se congelaba. Incapaz de moverse, fue arrastrado por una fuerza invisible hacia el corazón del bosque. Trató de resistirse, pero era como si una fuerza poderosa lo estuviera empujando. A medida que avanzaban, Pablo notó que el entorno cambiaba. Los árboles eran más altos y antiguos. Sus ramas formaban arcos sobre su cabeza, y el suelo estaba cubierto de una densa capa de hojas y flores que parecían brillar con una luz propia. El guardián lo condujo a un antiguo altar rodeado de símbolos arcanos grabados en piedras musgosas. «Aquí pagarás por tus crímenes», susurró el guardián con voz profunda y resonante. Pablo trató de gritar, pero ningún sonido salió de su boca.
Sentía como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y opresivo. El guardián comenzó a recitar un canto antiguo en una lengua olvidada. Las palabras resonaban en el aire, llenándolo de una energía palpable. El altar comenzó a brillar con una luz verde espectral, y las piedras parecían cobrar vida, moviéndose y cambiando de forma. Pablo sintió que su cuerpo se debilitaba, como si su energía vital estuviera siendo drenada. Al día siguiente, los aldeanos encontraron el rifle de Pablo y sus ropas esparcidas alrededor del altar, pero de él no había rastro. Solo quedaba una inscripción en la piedra del altar, escrita en una lengua desconocida. Los más sabios del pueblo trataron de descifrar la inscripción, pero solo lograron entender algunas palabras que hablaban de sacrificio y justicia. Desde ese día, nadie se atrevió a desafiar al guardián del bosque. La historia de Pablo se convirtió en una advertencia para todos los que consideraban dañar la naturaleza. El bosque recobró su paz y el guardián continuó su eterna vigilancia, asegurándose de que el equilibrio se mantuviera. Algunos aldeanos afirmaban haber visto al guardián de vez en cuando, una figura solitaria y solemne, caminando entre los árboles, protegiendo su dominio. Y aunque el miedo persistía, también había un profundo respeto por el bosque y sus secretos. Espero que estos relatos les hayan dejado con un escalofrío en la espalda y una sensación de inquietud. Recuerden, la oscuridad del bosque esconde secretos que a veces es mejor no descubrir. Hasta la próxima en Historias de la Cripta. Buenas noches y dulces pesadillas.